Paz de Cristo, iglesia. Sin la fe nos hundimos. Dice la palabra de Dios en Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba a ver sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dijo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, hoy en día les quiero compartir dos puntos cuando Pedro caminó en agua. El primer punto es debemos tener fe. Debemos tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Jesús se refirió a Pedro como un hombre de poca fe. Pero en el contexto de la historia, no solo era Pedro que estaba en la barca, sino el resto de los discípulos. Pero vemos que, aunque sí, Pedro tenía un poco de fe, el resto de los discípulos no tenían en ese instante nada de fe. Porque ellos quizás vieron el agua y dijeron: pues hay agua, ¿cómo voy a ir a Jesús? Pero Pedro tuvo poca fe. Hermanos, sin la fe dice la palabra de Dios que sin la fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se quiere acercar a Dios debe de creer que Él existe. La poca fe que tuvo Pedro fue suficiente para poder experimentar algo supernatural como caminar en agua, ¿verdad? Caminar en agua es imposible. Aunque sí, el cuerpo humano puede flotar en agua, no puede caminar el agua por impacto de la fuerza boyante. Pero vemos que por esa poca fe, Dios permitió que Pedro por un instante pasara por algo supernatural. Hermano, les pregunto hoy en día, ¿usted está en necesidad por un milagro, algo supernatural? Necesita tener fe. Fe. Mi segundo punto es mantener los ojos en Cristo. Cuando Pedro fue distraído por su alrededor, quizás la tormenta, el ruido, las olas, su poca fe se minimizó y se hundió, porque quitó sus ojos de Cristo. Quitó sus ojos de Cristo. Hermanos, igual nosotros, si nos enfocamos en nuestras circunstancias difíciles, en las tormentas de nuestras vidas, igual nosotros como Pedro nos podemos hundir. Cuando mantenemos los ojos en Cristo, así es como se mantiene la fe. ¿Por qué? Porque ya no estoy yendo con mi propia habilidad, sino que ahora voy caminando con Jesús. Y pues mayor el que está con vosotros que con el que está con el mundo. Aleluya. Pedro quitó sus ojos de Jesús y se hundió. Y hermanos, rápidamente yo les quiero compartir que igual como Pedro, yo quité mis ojos de Jesús y me hundí. Rápidamente, sí, tuve el privilegio de crecer en el evangelio, un hogar cristiano, un hogar conservativo con padres temerosos del Señor, y como compartió el obispo Valverde en el sermón de inglés, igual nosotros tuvimos sermones antes de comer y uno no podía comer antes de recitar una escritura. Y en ese entonces eran más estrictos. Yo ni podía usar shorts. Hermanos, ir al cine, eso era pecado. Y a los 11 años me inscribieron a una academia cristiana para ir a la escuela en vez de una escuela pública, una escuela pentecostal. En la casa, iglesia. En la iglesia, pues más iglesia. Y en la escuela, pues más iglesia. Todo lo que sabía era iglesia. Pero cuando me gradué, cuando me fui a la universidad en Los Ángeles, quité mis ojos de Jesús. Quise compensar la supuestamente diversión que no tuve. Y no me voy a ir en detalle, pero les comparto que me uní a una fraternidad. Y si usted está familiar con lo que pasa en las fraternidades, en las universidades, ahí tiene una idea. Pero en ese instante quité mis ojos de Jesús. Y a ese instante me comencé a hundir espiritualmente. Mi relación con Dios ya no era pura, ya no era lo que era antes. Yo dejé corrompir mi altar. Pero ¿qué hizo Pedro cuando se hundió?
no se rindió. Extendió su mano al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y igual como Pedro, sí, eso fue muy temporal, porque el mundo, aunque sí tiene mucho que ofrecer, nunca lo va a satisfacer. Yo igual como Pedro le dije: Señor, sálvame. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, estoy aquí en este lugar. Hermano, déjeme decirle que si Dios lo hizo por mí, también lo puede hacer por usted en este día. Les recuerdo que sin la fe nos hundimos. Dios me los bendiga. Amén. All right, Michael. Good word. Un abrazo.